Привет, как твои дела? На этот раз я представляю хороший рассказ русской мафии. Español, sí, español. Cuando escuchamos la palabra mafia, muchas cosas pasan por nuestra mente, desde aquellas series como Los Soprano o Breaking Bad, hasta las historias reales más terribles de las mafias más famosas como la Cosa Nostra de Sicilia, Italia, los Yakuza de Japón o la mafia mexicana y latina en general. Pero sin duda, en el mundo del crimen organizado, una de las mafias más temidas es la rusa, la cual nació a raíz de la crisis económica, social y la privatización de empresas alrededor de los años 80. El comunismo era lo que mantenía a raya a todas esas mafias, pero tras su caída, estas fueron desatadas. En esa época, y como era de esperar, entre las mismas mafias peleaban para ver quién tendría mayor territorio. Unas serían mejores que otras, aplastando a sus rivales con gran venganza y furiosa ira. Muchos personajes llegaron a tener una fama que incluso llegó afuera de Rusia, pero ninguno fue tan temido, incluso por los líderes de la mafia, como el aquel apodado, el Alejandro Magno del crimen, Valerianik, el Macedonio o el superasesino, Alexander Solonik, el cual incluso llegó a ser considerado como uno de los 10 criminales más buscados de toda Rusia. Creó una leyenda que incluso libros, películas y series han sido basados en esta. Pero, ¿qué fue lo que hizo que lo elevó al grado de leyenda? Alexander Viktorovich Solonik nació en 1960 en Kurgan, una región de la Unión Soviética. Desde niño le interesaron las armas y artes marciales. Continuó con esta idea en su adolescencia, lo que lo llevó a ser reclutado en el ejército soviético. Unos dicen que simplemente sirvió en un regimiento de tanques en un grupo de fuerzas soviéticas en Alemania. Sin embargo, algo tan cutre no se podría creer tomando en cuenta las cosas que logró. Otras versiones, por el contrario, dicen que fue reclutado por la élite de Fuerzas Especiales de Inteligencia Soviética, o Spetsnaz, durante la Guerra Fría. Estacionado en el este de Berlín, fue entrenado sin cansancio en espionaje, infiltración, operaciones con pocas armas, sambo, un arte marcial soviético, y varias técnicas de contrainteligencia. Vaya, al tío solo le faltó aprender CQC de DeVos. Después de varios años de servicio, regresó a casa, donde lo trasladarían a OMON, un sistema especial de unidades de policía dentro de la Guardia Nacional Rusa, en donde recibiría educación policial en el Instituto Gorkovsky. Lamentablemente, después de 6 meses, sería expulsado de la policía, pues hacía uso de fuerza extrema y sadismo desmedido para someter a los sospechosos. Además de que su actitud era demasiado altanera e incluso algo infantil, jugando bromas de muy mal gusto incluso a sus superiores. Tras ser expulsado, Alexander encontraría trabajo como cavador de tumbas en un cementerio de Kurgan. Se casaría, tendría un hijo, se divorciaría y se volvería a casar y a tener otro hijo. No se sabe bien si fue su primer mujer o se trataba solo de alguna exnovia anterior. El chiste es que para 1987, una expareja de él le acusaría de violación. Él contaba con 27 años. Para muchos, una acusación así terminaría por completo con su vida. Pero estamos hablando de alguien que estuvo en las fuerzas especiales. En el juicio, la mujer incluso se contradijo varias veces, pero como sea, el chiste es que fue condenado a 8 años de cárcel por el crimen. Al escuchar la sentencia, le pidió a la policía que le permitiera 5 minutos a solas con su esposa para poder despedirse de ella. Él se mostró tan sincero y arrepentido que dicho tiempo le fue concedido, pero apenas se quedó él solo con su mujer, saltó por la ventana del edificio. Cabe destacar que se encontraba en un segundo piso, pero dado su entrenamiento, logró caer casi sin ningún rasguño, no importando que el edificio estuviera rodeado hasta los dientes con policías y fuerzas especiales. Él logró escabullirse, huyó al espeso bosque de Siberia. La policía no podía creerlo. Comenzó una búsqueda extensiva, que al paso de varios meses no dio muchos frutos. No fue sino hasta que Alexander visitaría una oficina de cirugía cosmética, donde le capturarían mientras él estaba siendo intervenido para remover todas sus marcas distintivas y tatuajes. Al inicio fue condenado a pasar su condena en confinamiento, pues él había servido a la policía. Y todo el mundo sabe lo que pasa cuando un policía cae en la cárcel. Pero para su mala fortuna, tiempo después le levantaron el confinamiento y lo llevaron con los reos comunes. Aquí fue donde los rumores sobre el pasado de Alexander no tardaron en correr, y pronto todos los prisioneros estaban enterados de su pasado policíaco. Cuando planeaban darle una paliza, e incluso matarlo, Alexander se las arregló para no solo defenderse, sino darles una paliza a los reos que venían uno tras de otro. En total se cuenta que fueron 12 prisioneros de los cuales él se defendió, ganándose así el respeto de todos en la cárcel.
Desde este momento, Alexander tenía un motivo. Él se sentía muy superior a la escoria que le rodeaba. Deseaba escapar de allí, volverse un superhumano. Pasó su tiempo entrenando tanto física como mentalmente, hasta que después de 2 años, él simplemente escapó. Se arrastró por los ductos de ventilación y pasó muchos guardias sin que le notaran, y huyó. Regresó a Kurgan y se unió al crimen organizado. En 1990 realizaría su primer trabajo, asesinar a uno de los líderes de la mafia rival. Su trabajo fue extremadamente rápido y contundente, lo que le comenzó a ganar algo de renombre entre los círculos criminales, pero él ya era alguien buscado. No tuvo otra opción más que ir a Moscú 2 años después con algunos miembros de la mafia de Kurgan y probar suerte con las organizaciones criminales más grandes, obviamente haciendo el único y mejor trabajo que pudo encontrar: asesino a sueldo. Pero no cualquier asesino, solo aceptaba trabajos en donde los objetivos fueran altos rangos de la mafia rusa. Se le encargó primero eliminar a Viktor Nikiforov. No el personaje de aquel infame anime horrible que te vende la idea de que es Yuri y no hay ni un solo beso entre chicas. No, hablo de uno de los líderes de las mafias rivales, el cual ejecutó con una rapidez absoluta. 6 meses después, asesinó a otro líder importante del crimen en Moscú, Valery Dulugakt. Lo increíble de este objetivo es que Alexander lo haría dentro de un club nocturno lleno de gente, además de que Dulugakt estaba acompañado por más de 10 guardaespaldas. Una vez más, haría el trabajo, rápido, y sin que los guardaespaldas les diera tiempo siquiera de mirarlo. Las hazañas de este asesino a sueldo eran tan increíbles, pues mataba a líderes del crimen organizado que se creían intocables, que comenzó a tener el mote de el superasesino. Otros más comenzaron a llamarle el macedonio, pues en Rusia es común llamar al acto de disparar con ambas manos disparo al estilo macedonio, un estilo que Solonik también tenía bien perfeccionado. Esto le generó otro mote más: el Alejandro Magno del crimen. Objetivo que se le encomendaba eliminar, objetivo que era eliminado, además de que su puntería era excepcionalmente certera. En cierta ocasión se le encomendó el asesinato de un líder sumamente opulento, el cual viajaba en un auto blindado y rodeado de guardaespaldas. Se dirigían a una casa de seguridad que se creía que absolutamente nadie sabía la ubicación. Nadie, excepto por supuesto, de Alexander Solonik. El auto hizo una parada rápida, y apenas salió el mafioso del auto, una bala impactaría su cráneo. Bala que provino de un rifle de francotirador en un edificio cientos de metros de allí, disparado por Solonik. Pero no solo eso. Se encargó también de 6 de los guardaespaldas del mafioso antes de dejar su posición de tiro. Solonik también se desharía de Vladislav Viner, el reemplazo de Valery Dulugakt. Literalmente, volverte líder del crimen organizado te ponía en la lista de Alexander, e incluso si llegabas a tener contacto con él y no hacías lo que él quería, era como firmar tu sentencia de muerte. Se dice incluso que grupos chechenos lo apoyaban en todo. Ocurrió que en otra ocasión, Solonik intentó extorsionar a un mafioso poderoso. Le pidió mucho dinero a cambio de información que él tenía. El mafioso era Otar Ivantrishvili. Confiado por su enorme poder en Moscú, este se negó y burló de Solonik. Un mes después, su cuerpo, junto con el de todos sus guardaespaldas y asociados, fueron encontrados en varias partes de la ciudad, mutilados de cientos de formas, desde cuchilladas, disparos repetidos con escopeta en el rostro, desmembrados, etc. La policía de Moscú ya les seguía el rastro bastante cerca. Incluso habían tenido varios intentos fallidos de arresto. Siempre escapaba. De alguna u otra forma, siempre escapaba. Pero esa suerte estaba a punto de acabar. Ocurrió pues, en una soleada mañana, en uno de los mercados de Moscú, que Alexander y un compa estaban bebiendo, supongo que unos ricos licuados o qué sé yo, cuando la policía les rodeó. Habían reconocido de inmediato a Solonik. Este levantó las manos y se dejó arrestar, sin mostrar un solo signo de violencia. La policía se confió por completo, pues no registró el cuerpo de los asesinos. Cuando llegaron a la estación de policía, sacó de su larga gabardina de ruso un arma automática, con la cual abrió fuego matando a 3 policías y corriendo a la calle de inmediato. Obviamente, inició una persecución a pie por todo Moscú. Lo sé, parece algo de película, pero esto pasó en realidad. La lluvia de balas pasó de las calles al mercado de Moscú. Era increíble lo certero de su puntería, pues lograría matar a otros 4 policías más en esta persecución y herir a otros más. Lo increíble es que lo hacía mientras corría y esquivaba a la gente que se ponía en su camino. Al final, al intentar saltar una cerca, una bala impactó en uno de sus riñones. Estaba acorralado. Finalmente, el macedonio había sido capturado. Fue enviado a Matroskaya Tishina, una prisión de ultra máxima seguridad, donde sus heridas fueron tratadas y se sometió a una cirugía para remover la bala que le habían dado en el riñón. Mientras él curaba, pasó la mayor parte de su tiempo estudiando lenguas extranjeras. Tenía algo en mente, pero esto requeriría muchísimo tiempo y reacondicionar su cuerpo.
Una vez que sus heridas curaron, era el momento de escapar de nuevo. Sí, escuchaste bien. Escapar de nuevo de una prisión. Pero al tratarse de una prisión de ultramáxima seguridad, no la tendría tan fácil. Por suerte para él, las cárceles están llenas de custodios corruptos. No importa qué tan de ultramáxima seguridad sea la prisión. Todo custodio, y en sí toda persona tiene su precio. El chiste es tener los fondos para alcanzarlo. Y Alexander los tenía. Sergei Meshikov sería el custodio que le ayudaría a escapar. De acuerdo a unas versiones, él era parte de la mafia y se encontraba encubierto en la penitenciaría. Otras más, que simplemente le llegaron al precio. Como sea, Sergei trajo cuerdas y armas que le dio a Alexander, y un maniquí para ponerlo en lugar de Alexander para detener un poco la búsqueda. Ambos bajarían a rapel por el edificio de la penitenciaría y correrían un par de cuadras donde ya un BMW los estaba esperando. Las cosas estaban demasiado calientes en Rusia, por lo que ya no operaría ahí. Se decidió por Grecia y, con pasaporte falso en mano, que consiguió del mismo consulado griego en Rusia, llegó a dicho país para comenzar él su propia organización criminal. Lo tenía todo. Era aún bastante joven, pues era 1995. Tenía solo 35 años. Tenía una mansión enorme. Había cambiado su rostro con cirugía plástica. Tenía autos lujosos y las mujeres que él quisiera. Incluso la reina de belleza rusa, Svetlana Kotova, de 21 años, la última mujer con la que se le relacionó. Su organización llegó a tener más de 50 miembros y operaba desde Atenas hasta San Petersburgo. Se estaba por convertir en uno de los líderes criminales más grandes de toda Europa, si no fuera por un ligero error. Su cabeza ya tenía precio desde antes, y el haberse ido de Rusia hizo que la mafia local recobrara fuerza. Muchos alegan que tal vez Alexander bajó la guardia al estar enamorado de Svetlana. El chiste es que, a pesar de tener pocos meses de haberse conocido, Alexander invitó a su mansión en Grecia a Svetlana, quien accedió, cegada por el porte y lujos del hombre. Ella llamaba todos los días a su madre en Rusia, le contaba de todos los lujos que tenía y cómo él la trataba como una verdadera princesa o incluso reina. Pero para el 31 de enero de 1997, ella no llamó. Ese día, un grupo de mafiosos de Kurgan visitó a Solonik. Eran antiguos compañeros de cuando él estaba en esa organización. No está claro si sabían los motivos que estos tenían, pero mientras hablaban, uno de ellos extendió una cuerda delgada en su cuello y lo estranguló hasta la muerte. El 1 de febrero se encontraría su cuerpo en una de sus villas, con muchos documentos importantes, una bolsa llena de armas, pelucas y municiones, además de que tenía un auto listo para salir. Al parecer daría otro golpe, y esta vez sería en Italia, pero este ya no pudo ser. La identificación de las huellas dactilares dieron como resultado que el cuerpo pertenecía a Alexander Solonik. Por fin habían acabado con uno de los criminales rusos más terribles, pero muchos no creen que tan inteligente sicario hubiera terminado sus días así. En otros lugares se cuenta que fue el mismo Solonik que le dijo a sus hombres que enviaran huellas dactilares falsas de él a la Interpol. Así, este acto se trataría únicamente de una forma de retiro, pues tenía todos los medios para hacerlo. Solo tenía 36 años en ese momento. Pudo haber fingido su muerte y continuar simplemente viviendo en paz en Grecia. Jamás se sabrá si se trataba realmente de él. Lamentablemente, el final de su novia Svetlana sí fue confirmado, pues meses después se encontró su cuerpo desmembrado en una tumba abierta en Atenas. Lo curioso de esto es que recordemos que él trabajó como cavador de tumbas en su natal Kurgan. Los asesinos de Alexander y Svetlana jamás fueron arrestados y muy pocas personas alegan haberles visto, por lo que esta versión podría ser falsa. Y Alexander, para apoyar el caso de su muerte, asesinó a sangre fría a su novia para tener la coartada perfecta. Como sea, la leyenda del mafioso ruso más peligroso había nacido, y aún ahora se sigue hablando de él, se sigue glorificando como el sicario más temible de toda Rusia, alguien a quien incluso los líderes de las mafias temían más que a cualquier otra mafia. No cabe duda que al menos logró uno de sus cometidos, volverse un superhumano, una leyenda entre el mundo criminal, un supervillano de la vida real. Espero te haya gustado, y si fue así, recuerda darle like, suscribirte y compartir el video. Y sí, ya sé, van a decir que si saldría en Fate, que qué clase le pondría. ¡Assassin, coño! ¡Assassin! En fin, hasta luego.